Vamos a analizar ahora el efecto del apalancamiento financiero sobre la rentabilidad de la empresa. ¿Por qué las empresas recurren tan a menudo a endeudamiento con recursos ajenos en una determinada proporción y recurren más en contextos cuanto más favorable es el contexto económico? ¿En qué consiste en realidad el denominado efecto apalancamiento? Primero, una precisión. En términos financieros, apalancamiento y endeudamiento son términos completamente análogos. Aunque el término apalancamiento tiene un matiz importante a considerar. Se suele interpretar en el sentido de que los recursos ajenos, es decir, las deudas con terceros, actúan de palanca para la inversión, es decir, permiten asumir una cifra de inversión mayor que la que podríamos asumir si solo dispusiéramos de los recursos propios. En cambio, el efecto de ese apalancamiento tiene además otro sentido. Gracias a precisamente a este endeudamiento, la empresa puede además potenciar su rentabilidad. ¿De qué manera? Vamos a analizar una tabla que vemos cómo la rentabilidad se va formando en función del rendimiento hasta el beneficio neto. La empresa lo primero que obtiene es un margen sobre ventas, en sentido general, medido a partir del EBIT sobre la cifra de ventas. Las ventas engloban un determinado número de veces el volumen de activos de la empresa. Es lo que se llama rotación. El conjunto de margen por rotación, es decir, EBIT entre ventas por ventas entre activo total, como veis, se simplificaría ventas, me da el rendimiento. Lo que ya decíamos que en términos, viene del inglés, el return on investment, que sería definido por el EBIT sobre el activo total. Muy bien. Esto es lo que al final se convierte en la rentabilidad por el fenómeno financiero. Pero el primer fenómeno financiero lo producen unos pasivos que en realidad no es que no cuesten dinero, pero que el dinero que cuestan no son intereses, está implícito en el propio saldo de esos pasivos. Es lo que se llama el apalancamiento a coste explícito. Los proveedores no cobran intereses, sí los cobran, pero no producen cargos en la cuenta de gastos financieros. Por lo tanto, ese rendimiento lo vamos a referenciar a recursos. El apalancamiento de esos recursos a coste implícito produce un aumento de la rentabilidad, el mismo EBIT, pero ya referido a los recursos propios y los préstamos. Finalmente, entonces, es cuando vienen los préstamos. ¿Qué hacen los préstamos? Los préstamos cuestan un coste financiero en forma de intereses. Bien, pues según sea la proporción de coste financiero sobre los recursos que están aportando en relación a nuestro rendimiento interno de la empresa, se produce este efecto apalancamiento. La rentabilidad de la empresa se verá potenciada o, por contra, disminuida. Si el coste financiero es menor que nuestro rendimiento interno, la rentabilidad bruta de la empresa llega a cifras mayores aún. Si, por el contrario, el coste financiero es más alto o nuestro rendimiento es más bajo que ese coste financiero, la rentabilidad se ve disminuida o incluso podía llegar a pérdidas. Finalmente, el último efecto que se añade es el efecto fiscal. Por supuesto, el efecto fiscal siempre reduce la rentabilidad en un 20-30%, que es justamente el tipo del impuesto de beneficios. Así podemos ir analizando la rentabilidad de la empresa en cascada a partir del rendimiento, es decir, un producto, margen por rotación, y analizar el efecto del fenómeno financiero sobre ese rendimiento operativo.